Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome
control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Qué gozo, mis hermanos, esta mañana poder comunicarnos para presentar la palabra. Es una alegría escuchar también a otros predicadores, a otros hermanos que están muy interesados en que el pueblo regrese a la fe, a los fundamentos de la fe. Y esta mañana nosotros estamos felices, les agradezco a ustedes, a todos ustedes que participan haciendo posible esta transmisión. Doy gracias a nuestro hermano Isaí Ramos, a nuestros hermanos de Nueva York y a los de Centroamérica que han estado al pendiente haciendo posible que podamos llegar con esta palabra. Y realmente hemos disfrutado esta primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Una iglesia que he dicho llena de problemas, que contradictoriamente era la iglesia al parecer donde había muchas manifestaciones espirituales y la iglesia más problemática, que he hecho énfasis tanto así que se necesitaron 2 cartas para corregir la cantidad de desviaciones que se habían dado en esa iglesia, que tengo la impresión entonces que en realidad el apóstol Pablo ha rescatado a la iglesia de Corinto, una iglesia que por poco se les va de las manos, una iglesia que ya tenía muchas cuestiones que nada tenían que ver ni con la vida cristiana, ni tampoco con el cuerpo de fe del fundamento de los apóstoles. De tal manera entonces que la intervención del apóstol Pablo debió ser producto de un intenso trabajo de orar, de pensar y de sacar todo ese mal que había en la iglesia en el tiempo en que Pablo no había estado. Una iglesia que el apóstol Pablo fundó, por supuesto. Muy bien, mis hermanos, pues, ¿qué les parece si seguimos? Estamos en esta primera carta y ahora seguimos en el capítulo 6 de Primera Corintios. Y quiero anticiparles esto. En realidad, en este capítulo 6 yo puedo entender o descubrir que el apóstol está haciendo un rescate acerca de la opinión que los griegos tenían del cuerpo. Por así decirlo, el apóstol Pablo reclama la dignidad que se le tiene que dar al cuerpo, pero más que todo reclama el cuerpo como una de las propiedades del Señor y que por consecuencia no se le podía dar el uso que quisiera, porque el cuerpo es comprado también como nuestra alma y nuestro espíritu. De tal manera que no existe ni la más ligera insinuación de que yo con mi corazón, con mi mente le sirvo al Señor y lo que pase con el cuerpo nada tiene que ver. ¿Qué es lo que oímos muchas veces el día de hoy? Bueno, el Señor quiere el corazón, lo demás no es ningún problema. No, sí lo es, porque compró todo. Dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses que quería que fuera guardado su cuerpo, su alma y su espíritu, los cuales son de Dios, son propiedad suya. Entonces, el capítulo 6 en realidad está abordando la cuestión de los derechos de propiedad que Cristo tiene sobre nuestro cuerpo. Y voy a leer en el capítulo 6, particularmente voy a leer del versículo
13 en adelante, pero me voy a regresar un poquito para darle sentido a esto, donde el apóstol Pablo les dice desde el versículo 9 a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y luego se brinca, se va a un tema que pareciera que nada tiene que ver, y dice en el verso 13, las viandas son para el vientre, y el vientre pues es para las viandas. Es decir, la comida es para el estómago y el estómago es para recibir los alimentos. Y a él, es decir, al cuerpo, al estómago, a los vientres, y a ellas, a las comidas, a las viandas, las deshará Dios. Donde puedo adelantarle que la idea es, serán hechas innecesarias en un momento, en alguna ocasión, de la que hablaremos. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, nos hemos quedado con esa idea que en este capítulo el apóstol Pablo entra en defensa del cuerpo contra la opinión que tenían los griegos sobre el cuerpo. Pero además, y particularmente, está defendiendo al cuerpo como una de las propiedades del Señor Jesús, y hacer un mal uso de esas propiedades, que también es templo, es un sacrilegio. Por ahí va más o menos la idea que el apóstol está planteando en este capítulo 6. Y en el último mensaje que prediqué, que fue el viernes pasado, yo me quedé con una aprehensión, con una idea. La idea de que habían quedado pendientes algunas cuestiones sobre la castidad o pureza de la vida cristiana. Y ese sentimiento de que algo quedó pendiente es la razón por la que entonces esta mañana vuelvo sobre mis pasos. Y creo que es hasta muy necesario. Y a su vez, es la razón por la que he leído esos versículos. Y para ser consistentes con esa sensación de que algo había faltado, es que he puesto como título de este mensaje: la pureza cristiana contra los deseos de la carne. Y en eso precisamente está lo que he dicho que quedaba pendiente. Y que también es el motivo de este mensaje. Y precisamente para entrar a eso, yo quiero partir de una cuestión básica.
que es esta, mis hermanos: que la esencia del vivir cristiano, o que la esencia de la vida cristiana, es la santidad de la vida. Donde la santidad de la vida es ajena completamente a toda forma de pecado. Como de igual modo, la vida de pecado es absolutamente ajena a la santidad. Esencia divina, la santidad, que es contraria a todo lo que es impuro. Contraria, debo decir, y a cualquier tipo de pecado, a cualquiera. Y el apóstol Pablo, en esa lista tan larga de pecados, pues que definitivamente creo que muchos practicaban todavía en la iglesia de Corinto. Porque eso se nota en el énfasis que pone el apóstol al hacer ese sumario de diversas formas de pecado, ¿sí?, que se practicaban en la iglesia, o gente de la iglesia. Yo dije que la iglesia se había desentendido tanto que ni siquiera se ocupó del pecado de fornicación tan grave de aquel hombre del capítulo 5, y que narra en los versículos 9 al 10 esa lista. Pero yo quiero hacer notar esto, mis hermanos, que en esa lista que da el apóstol hay algo que conviene observar. Sin olvidarnos, desde luego dijimos que el apóstol acaba de juzgar el caso de aquel fornicario de la iglesia. Pero en esa larga lista de pecados, a los pecados de la lujuria les otorga una gran importancia, y de manera muy específica, debo decir, que le otorga mucha importancia al pecado de fornicación y, por supuesto, al pecado del adulterio, dando con eso a entender, si le da tanta importancia al pecado de la fornicación y el adulterio, particularmente al de la fornicación, pues que es un pecado que se comete de manera muy constante, que es algo muy común. Incluso no sé por qué el apóstol Pablo, bueno, claro que lo sé, habla acerca de juntarse con una ramera, que no es lo mismo que tener relación con alguien que no es su esposa, pero que tampoco es una ramera. Quiere decir entonces que la gente de Corinto también hacía eso, muchos de ellos buscaban rameras. Si este pecado era tan constante, claro, yo debo decir que no tiene por qué ser eso en la iglesia, pero les está escribiendo a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? ¿Y por qué de esa manera? Bueno, lo veremos. Pero antes de entrar en materia, conviene definir, pues, qué cosa es fornicar. Ahora, fíjese cómo se lo voy a decir. Fornicar o fornicación son las relaciones fuera de matrimonio. Y otra vez, note que no he dicho relaciones fuera del matrimonio, sino fuera de matrimonio, que son dos cosas distintas. Mientras que el adulterio, esas sí serían relaciones fuera del matrimonio. Pero la fornicación son pecados que se cometen fuera de matrimonio, es decir, no están casados. Pero esa afirmación nos lleva a una pregunta por demás lógica. ¿Por qué, hermano Pablo? ¿Por qué tanto énfasis a ese pecado? ¿Es acaso ese pecado más pecado que los otros pecados? ¿O acaso pecado no es pecado?
Sí, cierto, es cierto. Pero hagamos una precisión a esto. El apóstol da el porqué, y lo da en el verso 18, da el porqué, le da esa importancia al adulterio como a la fornicación particularmente. Cuide el cómo lo dice el apóstol, escúchelo. Y dice, cualquier otro pecado que el hombre hiciere, note esto, cualquier otro pecado distinto sería a la fornicación y al adulterio, es un pecado que se comete fuera del cuerpo. Despacito, despacito. ¿Cómo es eso de que pecado fuera del cuerpo? Bueno, mire, el robo es el mal uso de las facultades del cuerpo. Usa sus manos para sustraer y llevarse lo que no es suyo. Pero no es un pecado dentro del cuerpo, sino fuera del cuerpo. La glotonería, ese comer en exceso, que Pablo dirá luego, pero eso es para el vientre y el cuerpo lo desecha. Pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca, pues siendo el cuerpo de un creyente el templo de Dios o templo de Dios, fornicar es cometer una gravísima agresión al templo de Dios. El cuerpo es para el Señor, para que Él viva allí, para que Él se glorifique. Sí, pero veamos eso más de cerca, mis hermanos. Lo diré de esta otra manera. Se ha dicho, el que fornica enajena su propio cuerpo. ¿Escuchó? El que fornica enajena su propio cuerpo. Y usted me va a decir, hermano, ¿y qué cosa es eso de enajenar? Bueno, mire, escuche esto porque son palabras que nos dan ideas muy interesantes sobre este problema, sobre este pecado. Escúchelo. ¿Sabe que enajenar es traspasar el derecho o los derechos que alguien tiene sobre alguna cosa o sobre alguien? En este caso, si le damos sentido sería, escúchame mi hermana, el creyente que fornica menosprecia el derecho que Cristo tiene sobre nuestro cuerpo, porque el cuerpo es suyo, porque Él lo compró también en la cruz del Calvario. Tiene título de propiedad del Señor. Y quien fornica menosprecia el derecho de propiedad que Cristo tiene sobre nuestro cuerpo. Oiga, qué idea tan extraordinaria. En tanto Cristo lo compró con su sangre cuando nos redimió. Y no solo compró nuestra alma, sino también compró nuestro cuerpo. Y en el verso 20 dirá, porque comprados sois por precio. Entonces glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo. Y la fornicación y el adulterio es un atropello a la propiedad de Dios, no glorifica al Señor. Y la idea es, si el cuerpo lo compró el Señor, pues es de Él. Y lo está usando como templo. ¿Cómo diría Pablo? Tú, fornicario, cometes la arbitrariedad y el sacrilegio de usarlo para fornicar. Lo dice el apóstol. El Señor para el cuerpo y el cuerpo para el Señor. En un contraste de aquello de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿sí? Pero aquí el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. ¿Está usted notando por qué la fornicación o el adulterio
tienen una connotación de pecados de alta gravedad. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol? Es que aquí es donde entramos al punto que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Es que el apóstol no se le escribe que el apóstol está escribiendo a los griegos, a la iglesia de Corinto. Y el apóstol está reclamando los derechos de propiedad que tiene el Señor. Es como dijera, corintios fornicarios. El Señor está reclamando derecho de propiedad, de dominio sobre el cuerpo de sus redimidos. Y es la razón por la cual ha tomado posesión de nuestro cuerpo, mora en nosotros, se ha hecho uno con nosotros. Por lo tanto, hermanos, el pecado de fornicación compromete al cuerpo, porque al fornicar se convierte también en una sola cosa con la persona con la que fornica. Y el Señor, ¿acaso usted no fue hecho una sola cosa con el Señor? Es lo mismo usurpar un derecho de propiedad que usted y yo no tenemos. Pero además es un acto de sacrilegio, porque es el templo de Dios. Pues el apóstol lo dice en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El Espíritu de Dios está dentro de cada creyente y lo hace en representación del dueño de ese cuerpo, que es Cristo. De allí que el apóstol haga esa declaración categórica al final de este pasaje: no sois vuestros. Usar el cuerpo para fornicar es desconocer a Cristo como dueño. Esa es la razón por la cual este pecado tiene más relevancia que otros pecados, porque es una arbitrariedad contra las propiedades de Cristo. Yo espero que usted vea esta cuestión de la fornicación desde este punto de vista, que es el que Pablo está manejando. Aunque al decir las cosas como las he dicho, creo muy conveniente hacer una precisión, hermanos. Fíjese bien. Y es que al darle a la fornicación eso que he llamado la mayor importancia, no implica de ninguna manera que los demás pecados lleguen a ser considerados como pecados de menor importancia. Yo no estoy tratando de hacer eso, porque pecado es pecado. Pero la fornicación es delito mayor. Así que creo que las cosas que hemos dicho sobre esto han dejado muy claro la razón o el por qué este pecado reviste semejante importancia. Y creo que Pablo está pensando en que es un pecado que se comete de manera muy común. Entonces avancemos en estos pasajes sin dejar la idea del título de este mensaje, la pureza que se opone a los deseos de la carne. Y es más, voy a aprovechar esto para decirles algo muy particular, mis hermanos. Está bien. Voy a decirles algo muy particular, y es esto. ¿Sabe que en tiempo antiguo la fornicación llegó a ser considerada como un delito, como una infracción al derecho de propiedad? Interesante. Y voy incluso a decirlo de esta manera, que es la antigua tesis de que alguien es de alguien
o que alguien le pertenece a alguien. Ahora, claro, que una cosa dice así, en este tiempo levanta escándalo. Porque diría entonces, usted está diciendo que la esposa es del esposo, que es propiedad prácticamente. Bueno, mire lo que dijo el apóstol Pablo en el verso 4 del capítulo 7. Él va a decir, la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Yo no sé si ahorita algunas estén protestando, que significa que no tiene derecho sobre el uso de su cuerpo, sino lo tiene el marido. Porque esa alguna es de alguno. Desde luego que oído así, hermanos, de esa manera, pues parecería machismo puro. Otros quizá dirán, es que el apóstol Pablo era un misógino. Tenía reticencia contra las mujeres. Pero espéreme tantito, resulta que el apóstol al hombre le va a aplicar ese mismo principio, al marido. Y habrá de decir, igualmente el marido no tiene potestad o derecho sobre su propio cuerpo, sino eso lo tiene su mujer. ¿Qué le parece? Él no puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Él es un hombre casado, pues la mujer tiene derecho sobre él, su mujer. Porque resulta entonces que ese alguien, que ese marido, es de alguna. Así como ahorita dije que esa alguna le pertenece a alguien, ahora se invierten los papeles y sería ese alguno, ese alguien, le pertenece a alguna. Y de esa manera, equitativamente, el apóstol reduce todo a una cuestión de solo para marido y mujer. Oiga, ¿y el que es soltero o soltera? ¿Esos no tienen derecho a nada? No tienen derecho a nada. Es que a veces ya en este tiempo en las mismas iglesias se llega a decir, bueno, usted comprenda que es un muchacho y usted sabe cómo son las cosas. No. La escritura diría, él no tiene derecho a nada si es un hijo de Dios, porque hacer eso es fornicar. Y si este hombre, buscando resolver su problema, busca una ramera, dice Pablo que vas a tomar el cuerpo que le pertenece a Cristo y los vas a hacer socio de una ramera. ¿Crees tú que puedes hacer eso? No puedes. Así que puedo decir que el apóstol ha presentado su primer grupo de ideas sobre esto, y por cierto, no es todo. Este verso 13, después de un punto y seguido, donde punto y seguido gramaticalmente se usan para significar que aunque hace un cambio de cosas, sigue hablando de lo mismo. Por eso sería igual a decir las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Va conmigo. Mas el cuerpo, ahora por contraste, mas el cuerpo no es para la fornicación. Haciendo de esa manera una sola afirmación, y otra vez decimos, pero ¿qué tiene que ver eso de las viandas, el vientre, y eso de que a las viandas y al vientre los deshará Dios, mas el cuerpo es para el Señor? Pero ahora hagamos esto todavía. Y yo por eso le he pedido que en estos detalles finos del apóstol usted no pierda pisada.
Porque si está escuchando y está ocupado haciendo otras cosas, pues no va a saber ni qué dijo el apóstol, o le va a dar usted su propia interpretación y sería una lástima, porque el apóstol nos está regalando verdaderos tesoros. Hagamos esto. Si a eso agregamos el versículo 14, diría algo como esto: las viandas son para el vientre y el vientre es para las viandas. Pero más el cuerpo, mis hermanos, no es para que fornique. No lo tienen para eso. Pero ahora entra una cuestión muy fuerte. Y Dios que levantó al Señor, es decir, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos sería, a nosotros también nos levantará con su poder. O la cosa igual. Dios que levantó al Señor, levantará nuestros cuerpos también con su poder. Está diciéndole en nada de que el cuerpo se desintegra y ahí queda todo. No, señores, este cuerpo tiene que levantarse a la vida. Si usted está muerto, lo van a levantar. Note que desde el verso 12, la cuestión es el cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo nos da dos rutas a escoger. Una, que el cuerpo no se quedará en la tumba, bendito sea Dios. Yo dije en alguna ocasión, la vida es temporal, pero la muerte también. Pero lo que viene enseguida, eso sí es eterno. Y Dios le dedicará en un tiempo futuro un acto de poder a esos cuerpos inertes para volverlos a la vida. Pero con todo y eso, ¿con qué nos levantará de la tumba? ¿Con algo de comida para el vientre? En la resurrección nos levantará con un cuerpo transformado a la semejanza del cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó. Un cuerpo luego glorificado. Y un cuerpo así como tiene futuro nuestro cuerpo, ¿para qué necesita comer? Alabado sea Dios. Porque esto de la comida y el vientre es temporal, pero esto de que el cuerpo le pertenece al Señor es cosa eterna. Y si no necesita comer, pues ¿para qué necesita el vientre? Por eso dice el apóstol, a esos los deshará Dios, los hará innecesarios. Pues la resurrección de nuestros cuerpos hará innecesaria la comida. Y si no necesita la comida, ¿para qué necesita el estómago? ¿Para qué necesita el vientre? ¿Ve lo que está diciendo el apóstol? ¿Por qué lo deshará Dios? ¿Para qué tenía que ver con la comida y el vientre? Es que basándose en la existencia de los apetitos del cuerpo por la comida, decían que era muy lícito, que el cuerpo lo necesitaba y que por lo tanto la comida era legal y era lícito que la tuvieran. El cuerpo la necesitaba. Sí, nada más que decían de igual manera que los apetitos de la carne eran también muy legítimos satisfacerlos. Es decir, satisfacer los apetitos de la carne como satisfacer las necesidades del cuerpo en términos de la comida. Y ellos decían, ¿por qué entonces no se ha de incorporar en esa libertad las prácticas sexuales? En fin, que la comida solo tiene que ver con el cuerpo, con este cuerpo que nada vale. Bien dijo el Señor Jesús, usaríamos nuestras manos para tocar los enfermos y sanar. ¿Cómo iba a tener tanta importancia la libertad sexual? Dirían ellos, si no es más que una mera necesidad del cuerpo, igual que las viandas
son necesidad para el cuerpo. En fin, el cuerpo nada vale. Y decían que la lujuria y la fornicación eran cosas muy naturales. ¿Ha oído hablar de eso? Es el concepto griego, es el concepto corintio. Y necesarias como satisfacer las demandas del estómago. Es decir, estas necesidades de los apetitos y necesidades del cuerpo, pues son muy naturales y hay que satisfacerlos en la misma forma en que comemos para satisfacer al estómago y las necesidades del cuerpo. ¿Qué le parece? ¿Ve lo que Pablo está haciendo? Le responde, esto era forma del pensamiento griego que los hermanos de la iglesia de Corinto se lo habían traído. A eso está hablando Pablo cuando dijo, hay que revisar los escondrijos para ver dónde está por ahí alguna levadura. Y les está diciendo, aquí está otra, que se la trajeron desde la forma de pensar cuando eran paganos. Le responde el apóstol y hace una precisión en el verso 13, que sería algo como esto. Las viandas para el vientre, señores, y el vientre para las viandas, pero a uno y a otro, ¿sí? Cierto que se necesitan, pero tanto el uno como el otro dejarán de ser. Dije, la comida y el estómago serán cosas innecesarias, porque en el futuro nuestros cuerpos serán transformados. Luego serán también glorificados. Entonces, ¿para qué hemos de necesitar la comida? ¿Para qué entonces ha de necesitarse el vientre? Sin embargo, para estar con el Señor estaremos en nuestro propio cuerpo. Pero ponga cuidado a esto, que eso no ha de pasar con el cuerpo, que el cuerpo tiene un destino glorioso y futuro, que no está destinado a la destrucción, ni llegará a considerarse como cosa innecesaria, porque el cuerpo fue creado para el Señor, y eso nos dice que a nuestro cuerpo le espera, dije, un destino muy hermoso, hermanos. Este cuerpo será transformado. Este cuerpo será glorificado a la semejanza del cuerpo del Señor, con el que está sentado a la diestra de su Padre. Nuestro cuerpo no será aniquilado. Por eso lo compró el Señor. Por eso es un sacrilegio. ¿Cómo es posible que usted use el cuerpo que no es suyo y lo use para pecar? Nuestro cuerpo existirá para siempre. Y creo que esto nos da una conclusión preciosa, que yo espero que esto haya aclarado por qué razón la fornicación y el adulterio son un grave pecado. Y yo hice idea específica. El que no está casado no tiene derecho a nada, pero es que las necesidades del cuerpo no tiene derecho, porque es fornicación. Y usted no va a usar el cuerpo, que es propiedad de Cristo, para convertirlo en parte de una ramera. Nuestro cuerpo tiene el mismo destino que el cuerpo de Cristo cuando estemos con Él. ¿Cómo entonces va a justificarse que un creyente fornique o adultere? El apóstol entonces, con estas cosas que ha planteado, está defendiendo la santidad del cuerpo y está entrando en defensa. No toquen las propiedades de mi Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga esta mañana. Ahí nos vamos a quedar en este capítulo y esperamos que el día miércoles nos volvamos a oír y que el Señor haya abierto nuestro entendimiento para que estas cosas tengan sentido. Y ahora sí se explica por qué razón la fornicación y el adulterio el apóstol le dio tanta importancia.
Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.